Bienvenidos a nuestra clase La Biblia, su naturaleza y confiabilidad de nuestro curso Introducción a la Biblia. Con esta clase queremos darte a conocer de cerca cómo la calidad de nuestras clases, de nuestros docentes y de nuestros videos puedes tener de cerca una enseñanza de lo que será todo un curso de nuestro instituto. Así que si estás interesado, te invitamos para que nos contactes en alguno de nuestros canales. Y bienvenido a esta clase. Cordial saludo a todos nuestros estudiantes que están allí a través de la plataforma educativa del Instituto Ministerial Encarga. Sean bienvenidos a este curso denominado Introducción a la Biblia. Damos gracias al Señor por la oportunidad de poder acercarnos a su palabra y poder conocer mejor acerca de este libro tan maravilloso que Dios ha usado por generaciones para transformar vidas y sociedades completas a través de lo que su palabra nos comunica a nosotros. La verdad de Dios, el mensaje que transforma y que salva nuestras vidas y que transforma la sociedad. Así que bienvenidos a este peregrinaje de por lo menos unas cuantas semanas. Vamos a estar juntos, por lo menos 9-10 semanas vamos a caminar en esta temporada que comenzamos el día de hoy. Pero antes de eso y antes de arrancar con lo que tenemos, permítanme por favor orar y encomendar en las manos del Señor lo que haremos desde el día de hoy en adelante en este curso de introducción a la Biblia. Así que acompáñame por favor en una palabra de oración para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre, venimos delante de ti, Señor, y te damos gracias. Como decíamos hace un momento, gracias por tu palabra preciosa, transformadora, gloriosa. Señor, este no es un libro, pero no es un libro cualquiera. Es la palabra tuya revelada a los hombres. Y queremos, Señor, en este curso de introducción a la Biblia, precisamente conocer lo que hay detrás de ella, Señor, de su composición, de su naturaleza, de los idiomas, de la cultura en medio de la cual nos fue entregada, de los géneros literarios en la cual fue escrita. Y queremos a través de todos estos conocimientos, Señor, acercarnos de una manera mucho más fiel y profunda a tu revelación. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí como maestro de este curso a tener claridad en la exposición, Señor, a poder ser fiel en lo que llevo a aquellos que están allí detrás de sus pantallas y poder, Señor, ser edificados a través de este conocimiento. Entendemos desde el Ministerio Encarga, Señor, y del Instituto Ministerial Encarga, que todos los conocimientos que adquirimos tienen dos objetivos. Uno, la mayor gloria de tu nombre, Señor, al transformar nuestras vidas por tu palabra, el poder de tu palabra. Y dos, que eso sea de beneficio para la iglesia y que podamos llevar estos conocimientos en el ministerio cristiano, Señor, disponible, potable para el ministerio cristiano. Así que esto sea posible a través de este curso. Guíanos, te lo pedimos. Y lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor, en quien oramos. Amén. Bien, en la plataforma educativa creo que ya ustedes han encontrado la carta descriptiva de nuestro curso. Espero que han tenido la oportunidad ya de verlo previo a esta clase. Si no lo has hecho, te invito a parar el video por un momento y dirigirte al lugar donde encontrarás esta carta descriptiva para que puedas ver un poquito de antemano lo que vamos a hacer en el desarrollo de todo el curso. En esa carta vas a encontrar la justificación del curso, un poquito de la descripción de lo que hacemos y por qué lo hacemos, las unidades temáticas y el desarrollo que vamos a tener durante estas semanas, y la parte que a la mayoría de nosotros nos saltamos y vamos a ver simplemente eso, y es la forma en que vamos a ser calificados, los criterios de evaluación de nuestro curso. Así que les animamos a verla previamente para que sepas un poquito qué es lo que esperamos, hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestra ruta, y que ustedes puedan ver cómo va a ser calificado este curso. Así que de nuevo, si no lo has visto, por favor, detén el video, velo y luego regresa a la clase. En el día de hoy vamos a estar trabajando entonces la lección número 1 de nuestro curso de introducción a la Biblia. Esto hace parte del diplomado de Nuevo Testamento y este es un curso de los que llamamos cursos fundacionales o base dentro de nuestro instituto ministerial. Y vamos a entrar entonces ya en materia trabajando la lección número 1 de nuestro curso, que tiene que ver precisamente con la Biblia, su naturaleza y confiabilidad. Y déjenme simplemente resumir rápidamente algunos objetivos que nos trazamos y cuál es el plan general de estudio para esta lección. Tenemos dos objetivos en el día de hoy. En primer lugar, queremos enfrentar las objeciones más comunes referentes a los temas de doble autoría, la autoridad e inerrancia de la Escritura. Queremos entender conceptos que hemos seguramente escuchado en otras ocasiones, pero que no entendemos quizás muy bien. ¿Cuáles?
doble autoría de la Biblia, autoridad, inerrancia. Con eso vamos a lidiar durante esta lección número 1. Número 2, vamos a proveer algunos elementos lógicos y teológicos que sustentan la confiabilidad de las copias que tenemos en nuestras manos de la Escritura. Así que eso es lo que vamos a hacer y esos son los dos grandes objetivos que tenemos. ¿Cómo vamos a lograr esos objetivos? A través de un plan de estudios que comprende, en primer lugar, este video, que usted pueda ver este video, esta lección en video. Número 2, usted va a tener que hacer una lectura adicional que va a estar también dispuesta ahí en su plataforma, que se trata del capítulo 4 de un libro de Wayne Grudem que se llama Cómo entender la Biblia, que de hecho es un libro pequeño del libro más grande de Grudem, de su teología sistemática. Y vamos a leer allí acerca de la autoridad de la Escritura. También vamos a hacer un estudio de un salmo durante la clase. En algún momento yo les guiaré a un taller que usted tiene que hacer en este mismo momento, en el momento de la clase, mientras ves el video, vamos a parar un momento para hacer un taller juntos del Salmo 119. Y por último, yo espero que mientras que yo estoy hablando, tú tomes nota de la exposición magistral que estoy realizando. Recuerda que la presentación que estás viendo en el video también está disponible para ti a través de la plataforma educativa. Así que sin más vamos a arrancar con nuestra lección número 1. La Biblia, su naturaleza y confiabilidad. Dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 2 verso 15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. El consejo de Pablo a Timoteo es que él pueda presentarse delante de Dios como alguien aprobado. ¿Y cómo se logra esa aprobación? Cuando se está interpretando rectamente la palabra de Dios. Ahora, para poder hacer eso necesitamos conocer qué es la Biblia, de qué se trata la Biblia, conocer el trasfondo de cómo nos llegó la Escritura para poder entender delante de qué clase de texto estamos nosotros. A manera de introducción, déjame plantearte algunas preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son las objeciones más comunes que hacen a la Biblia? Piensa por un momento cuáles son las objeciones más comunes que la gente hace respecto a la Escritura, que tú escuchas quizás de tu círculo de amigos, de vecinos, de compañeros del trabajo. ¿Qué objeciones, qué preguntas ellos levantan acerca de la Escritura? Yo creo que la mayor parte de estas objeciones son relacionadas con asuntos como los que hemos mencionado. La autoridad de la Biblia, la confiabilidad de la Biblia, ¿verdad? Si es confiable, si en realidad el texto que tenemos hoy es un texto confiable y es cercano a lo que se escribió en los primeros momentos cuando ella fue hecha. La segunda pregunta que creo que nos ayuda a entender a nosotros lo que queremos en esta lección es la pregunta clave y es ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Indudablemente los cristianos afirmamos la importancia de la Biblia para la vida y la piedad. Nosotros creo que no discutiremos que la Biblia es muy importante en la vida de los creyentes. Decimos de ella, de hecho, que es la palabra de Dios. El problema es que la importancia que afirmamos que ella tiene para la vida cristiana contrasta muy drásticamente con la forma en la que los cristianos lidiamos con la Escritura, cómo nos acercamos a ella. Contrasta con nuestro descuido, por ejemplo, en las prácticas de lectura y sobre todo de estudio de la Biblia. Se estima, por ejemplo, que en los Estados Unidos tan solo el 38% de los creyentes leen su Biblia con regularidad. 38% solamente leen su Biblia con regularidad. Aunque esta estadística es de los Estados Unidos, es americana, yo creo que en realidad esta estadística en América Latina debe ser mucho más grande la brecha entre la lectura de la Escritura que tienen los cristianos y la importancia que ellos creen que ella tiene. Y creo que la razón para eso, por la que podría decir eso, es porque la espiritualidad latinoamericana es mucho más mística y fundamentada más en sensaciones que en elementos sólidos como la Escritura, ¿verdad? Como la lectura de la palabra de Dios. La Biblia en muchos casos es un punto de partida o de referencia para el creyente, pero no es la revelación de Dios. Por tal razón y por esa razón entonces corresponde en este curso introductorio estudiar la Biblia. Y lo que vamos a hacer es estudiar la Biblia desde una perspectiva literaria y teológica. Y estas son dos palabras muy importantes en nuestro acercamiento a este curso. Vamos a estudiar la Biblia desde una perspectiva literaria y vamos a estudiar la Escritura desde una perspectiva teológica.
Y eso nos va a llevar, y eso esperamos a través de este curso, a amar la palabra de Dios. En nuestra lección número 1, entonces, vamos a conocer su naturaleza, la naturaleza de la Escritura, a dialogar con los argumentos que nos permiten afirmar con entera convicción su confiabilidad y autoridad sobre la vida del creyente y su iglesia. Eso es lo que haremos nosotros en esta jornada. Ahora, volvamos sobre la pregunta que planteábamos hace un momento. ¿Qué es la Biblia? Si tratamos de hacer una definición etimológica, diremos que la Biblia se define como una colección de libros o los libros. Etimológicamente eso es la Biblia. Biblos es una palabra que significa colección de textos, de libros. La palabra Biblia significa, si la traducimos literalmente, es los libros. Pero esta definición nos aleja más de lo que nos acerca a la naturaleza real del texto sagrado. La Biblia no simplemente es una enciclopedia como Larousse, ¿verdad? O siglo XXI, que creo que por allí había una que muchos de nosotros teníamos en nuestras casas, en nuestros anaqueles, en nuestras bibliotecas, sino que es mucho más que eso, no es una enciclopedia por tomos. Tampoco se puede entender como una serie de historias desconectadas o simplemente como algunos han creído y han dicho de la Biblia que es el mero compendio de la historia de una nación, en este caso la nación judía, los israelitas. Cualquiera de esas dos ideas creemos, y creo yo, y creo que ustedes están de acuerdo conmigo, que rebaja el significado de la Escritura. La Biblia es mucho más que eso. Sí, la Biblia es un libro que tiene varios libros, 66 libros. Sí, la Biblia narra la historia de una nación, estamos de acuerdo con eso, pero es mucho más que eso. Entonces, ¿qué es la Biblia? Vaughan Roberts nos recuerda en uno de sus libros, Gran Panorama Divino, la naturaleza de la Biblia. Me encanta esta definición porque creo que captura la esencia de la Escritura. Él define la Biblia como un solo libro, cuyo autor fundamental es Dios y que tiene como tema principal el plan de Dios de salvación por medio de su Hijo Jesús. La Biblia es un solo libro, es decir, eso remarca la unidad de la Escritura, cuyo autor fundamental es Dios, eso remarca la autoría divina, es un texto sagrado divino, de origen divino, y que tiene un tema principal, y este tema es el plan de salvación por medio de su Hijo Jesús. Y esto enmarca que la Escritura es una historia que se teje desde Génesis hasta Apocalipsis, donde Dios ha venido al mundo a rescatar a su pueblo, a sus escogidos, a sus hijos. Eso es lo que nosotros entendemos. Debemos comprender la Biblia como una historia, la historia de cómo Dios se ha relacionado con su pueblo. Eso es la palabra de Dios y esa es la naturaleza de la Escritura. Ahora, déjenme por un momento mostrarles algunas cosas que la Biblia dice acerca de ella misma. Y esto es lo que algunos llaman, algunos estudiosos y teólogos llaman el testimonio interno. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de ella misma? ¿Qué es lo que la Escritura dice acerca de su propia naturaleza? Y es aquí donde quisiera animarles a que podamos trabajar esto a través de un pequeño taller. Y quiero invitarte a leer unos versos del Salmo 119 y que puedas responder la pregunta ¿qué es la Biblia? En la plataforma encontrarás una serie de versículos que tú deberías leer y lo que quiero que hagas en este momento es que leas esos versos que están allí en la plataforma mencionados y que respondas a la pregunta con cada uno de estos versículos, ¿qué es la Biblia? Así que, por ejemplo, vas a encontrar que debes leer verso 7, el verso 62, y lo que quiero que hagas con esos versículos es que me digas, según ese verso, qué dice la Biblia que es ella misma, que es la palabra de Dios. Así que quiero que lo hagas en este momento. Pausa el video y haz ese taller por un momento. Bien, espero que hayas podido tener el tiempo de hacerlo y que en realidad hayas tomado unos minutos para poderlo hacer. La idea es que podamos ir desarrollando esta clase juntos. Y si lo has hecho juiciosamente vas a encontrar cosas como las siguientes. Por ejemplo, la Escritura dice de ella misma que es justa, en el verso 7, en el verso 62 del Salmo 119. La Biblia dice acerca de ella misma que es confiable, en el verso 42. Dice que es verdadera en el verso 43, dice que es fiel en el verso 86.
Si vas más adelante en el verso 89 habla de que ella es inmutable, no cambia, es la misma. En el verso 90, a través de esa idea de la eternidad, habla de que la palabra de Dios es eterna. Dice que es luz, lámpara es a mis pies tu palabra, el Salmo 119, 105, que ella es pura. Así que por lo menos vas a encontrar estas características. Seguramente en tu estudio exhaustivo has encontrado más cosas, y maravilloso. Así que por lo menos estas son cosas que la Biblia dice acerca de ella misma. Y eso es maravilloso. Nos habla de la grandeza, de lo exhaustivo y de lo bello que es, de lo bella que es la palabra del Señor. Ahora, hablemos de otro elemento importante en ese testimonio interno, y es qué dice la Biblia acerca de su autor. ¿Qué dice ella misma en ese testimonio interno acerca de su autor? Ese aspecto de la autoría de la Biblia es un asunto, queridos hermanos, fundacional, sobre donde descansará nuestra forma de acercarnos a ella. Existen por lo menos 3 formas de acercarnos a este asunto de la autoría, y déjenme describir las 3 para que ustedes vean las diferencias. En primer lugar, ella, algunos dicen, ella es exclusivamente la palabra de Dios, y esta es la palabra clave, exclusivamente la palabra de Dios. Este acercamiento, que pudiéramos llamar de alguna manera fundamentalista, reconoce que la Biblia es la palabra de Dios, y que la intervención de los autores humanos es pasiva. En otras palabras, que ellos fueron interrumpidos en sus facultades y lo que hicieron fue tomar nota como de una clase de dictado que el Espíritu Santo les iba dando para escribir. De tal manera que en esta teoría o en este acercamiento a la composición y a la autoría de la Biblia, la participación humana es completamente pasiva. Los seres humanos terminan siendo, los autores humanos terminan siendo como procesadores de texto, que simplemente escuchan un dictado y lo escriben tal cual se les está dando, anulando completamente sus facultades. Ese es un acercamiento, y eso se ha llamado en estos acercamientos introductorios a la escritura, en estos estudios de crítica y demás, teoría del dictado. Eso es lo que se llama en los círculos académicos teoría del dictado. En segundo lugar, otra manera de verlo es cuando se menciona que ella es exclusivamente la palabra de los hombres. Entonces ese sería como el otro lado de la moneda, ¿verdad? Tenemos por un lado aquí, esta es exclusivamente palabra de Dios, y aquí solamente palabra de hombre. Entonces como el otro lado de la historia. En este acercamiento, lo que dicen los que proponen este acercamiento es, y por llamarlo de alguna manera, así como llamamos fundamentalista el primero, podríamos llamar a este liberal. Y es que reconoce que la Biblia es la palabra de los hombres. La Biblia, dicen ellos, es una colección de libros que desde una perspectiva religiosa cuenta la historia judía. Entonces ellos sí le dan un reconocimiento de que hay unos elementos religiosos, pero que en esencia la Biblia es un libro de hombres que cuenta con aspectos religiosos y adornado con aspectos religiosos la historia del pueblo judío. Y ellos desconocen entonces la inspiración divina, no ven la participación de Dios en la construcción del texto sagrado. Eso en círculos académicos se ha llamado como la teoría de la intuición. Así como esta es la teoría del dictado, esta es la teoría de la intuición. Pero gracias a Dios no tenemos que movernos entre dos extremos, sino que hay un punto de encuentro que creo yo que es el que abrazamos nosotros, y es lo que se llama en estos círculos académicos la teoría verbal plenaria. ¿Qué es eso? Es aquellos que afirmamos, y ese es un enfoque evangélico, que la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras de los hombres. Wayne Grudem resume esta teoría de la siguiente manera. Él dice, claramente se debe notar que estas palabras, hablando de la Escritura, se consideran palabras del mismo Dios, aunque son escritas en su mayoría por seres humanos y siempre en un lenguaje humano. Con todo, son absolutamente, y estos son términos importantes, autoritarias y absolutamente veraces. Así que eso es lo que nosotros creemos y afirmamos desde una postura evangélica, que la palabra de la Biblia es palabra de Dios a través de la palabra de los hombres. Es decir, que Dios no anuló las facultades de los hombres, sino que las usó para comunicar su mensaje.
sin lugar a duda, a engaño o a error. Ahora, quiero invitarles a que veamos cómo estas cosas, esta elaboración teológica, por llamarla de alguna manera, se ve claramente fundamentada en lo que enseña la Biblia. Y quiero que miremos eso desde dos perspectivas. La primera es cómo la Biblia dice de ella misma que es la palabra de Dios. En 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, ustedes conocen ese texto, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. El verbo que está allí, o la forma en que se describe que es inspirada por Dios, es theoneustos, que es una expresión que comunica que es como del aliento de Dios. Theos, esa raíz theos es Dios. Neutos, neuma, como espíritu, como aire. Básicamente es como que la escritura ha sido exhalada por Dios, ¿verdad? Es como cuando leemos en Génesis, en la creación del ser humano, que Dios sopló aliento de vida. Dios habló, vivan, y el hombre vivió. Asimismo es la expresión de lo que la Biblia describe acerca de ella misma. Ella ha salido de la boca de Dios. Isaías 55:11, por ejemplo, lo describe, que ella ha salido de la boca del mismo Dios. Vemos esta misma comprensión en el Nuevo Testamento. Escucha lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Porque al oír ustedes, dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Pablo está diciendo que el evangelio que les ha predicado, lo que él les ha enseñado, es en esencia la palabra de Dios, y hace énfasis de eso, sino como lo que realmente es palabra de Dios. Así que, sin lugar a dudas, la Biblia es la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios llegó a nosotros a través y mediada por el trabajo de hombres. ¿Cómo puede ser eso? Uno de sus autores, el apóstol Pedro, nos da una idea de cómo surgió ese fenómeno. En segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 21, él dice las siguientes palabras. Porque la profecía no ha tenido su origen, su inicio, ¿verdad?, en la voluntad humana, sino que los profetas, y aquí está la participación humana, hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y aquí es interesante porque esa palabra impulsados en el griego es semejante y es comparable a la que se refería en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, como inspirada por Dios. Ese mismo impulso, esa misma inspiración que nos trajo la palabra de Dios, operó en los hombres que hablaron inspirados, impulsados por Dios mismo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que eso nos lleva a nuestro segundo fenómeno, y es que la Biblia es escrita por hombres. Los seres humanos no somos máquinas. Son personas que Dios usó para hablar sus palabras. Y de eso tenemos testimonio en el libro de Hebreos, cuando se introduce la carta, en Jeremías también, en Hechos, casi que en cada introducción a los libros de la Biblia se dice cosas como esta, la palabra de Dios que vino a través del profeta, por ejemplo en el caso de los profetas, reconociendo una participación humana en la consecución de la Escritura. En otras palabras, hermanos, lo que Dios quería comunicar a su pueblo fue revelado a autores humanos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les permitió entonces hablar o escribir esta revelación en sus propias palabras, y escúchenme bien, sin error u omisión, como las mismas palabras de Dios. Una prueba de la participación humana en esto es que la Biblia está sujeta a fenómenos propios de la literatura. Por ejemplo, en la Biblia nosotros tenemos la narrativa histórica, ¿verdad? Tenemos investigación humana. El Lucas nos dice que él mismo escribió y que él se dedicó a investigar y a estudiar todas las cosas que se habían escuchado y que habían ocurrido entre ellos. En la Biblia tenemos formas literarias, hay géneros, hay estilos, hay diferente clase de vocabulario entre un autor y otro. En la misma escritura nosotros vemos que hay énfasis teológicos, tenemos los énfasis del Antiguo Testamento, los énfasis del Nuevo Testamento. También aún las diferencias que tenemos entre los autores bíblicos, lo que es Pablo y Santiago,
vamos a encontrar una diferencia también entre ellos y que vemos que las personalidades de ellos están también descritas en la forma en que escriben. John Stott describe, por ejemplo, esa realidad a través de la siguiente expresión. Él dice: Dios habló a través de los hombres y determinó su mensaje, pero no violó su personalidad, y esto es clave, y los hombres hablaron de parte de Dios, utilizando sus facultades libremente, pero sin distorsionar su mensaje. Y esa es, creo, una bella manera de expresarlo. Si hay participación humana, sí se usaron las facultades humanas, las personalidades humanas, pero Dios operó a través de su Espíritu para que eso ocurriera sin distorsión de su mensaje. Ahora, todo esto nos puede llevar a pensar, ok, esta es la naturaleza de la Biblia, ella es divina, ella es humana, pero ¿realmente es confiable? ¿Podemos confiar en ella? ¿En realidad es nuestra copia de la Biblia confiable? Porque una cosa es decir, sí, ya tiene origen divino, yo creo que es la palabra de Dios y ponernos de acuerdo en eso, escrita a través de los hombres, pero bueno, eso fue lo que escribió el apóstol Pablo, lo que escribió el apóstol Pedro, lo que escribió Isaías, pero es lo que nosotros tenemos en el día de hoy, cercano y veraz, confiable respecto a lo que fueron esos primeros escritos. Y eso nos introduce precisamente a la pregunta de la confiabilidad. ¿Es la copia de nuestra Biblia confiable? Y en esta parte voy a seguir una clase y un material de Capitol Hill Baptist Church que ellos tienen allí también disponible y que uso con el permiso de ellos. Así que vamos a tratar de responder a esta pregunta. Ahora, puede ser cierto, y el asunto más o menos podríamos plantearlo de la siguiente manera, puede ser cierto que todos los cristianos del primer siglo lo que leyeron ellos era su Biblia, era la Biblia, era la palabra de Dios. Pero ¿qué hay de nosotros? Ese es el asunto que se encuentra detrás de esto. ¿No se han perdido cosas con el tiempo? Los musulmanes, por ejemplo, dicen que la copia que nosotros tenemos es una versión irremediablemente corrupta de la original. ¿Cómo sabemos que ellos están equivocados y que realmente nuestra copia es confiable? Es importante que tanto tú como yo podamos comprender que podemos tener la plena garantía y certeza de que nuestras Biblias modernas son confiables y autoritarias, al igual que los textos originales. Y allí vamos a tratar de ver eso a través de lo que llamamos las pruebas de la confiabilidad. Vamos a tratar de probar esto, que las Biblias modernas, las que tenemos en nuestra disposición en nuestras casas, son confiables y son autoritarias al igual que los textos originales. Y vamos a probar eso a través de 3 pruebas de lo que se llama la fiabilidad de la Biblia. Pero antes de darles esas 3 pruebas, déjenme hacer una nota aclaratoria que creo que es importante. Y déjenme hablarle de lo que llamamos los autógrafos y la crítica textual. Y de nuevo, aquí ya empezamos a encontrar unos términos un poquito extraños, pero déjenme explicárselos brevemente porque no es difícil. Cuando hablamos de autógrafos, estamos hablando de los textos originales, es decir, la carta de Pablo a los Gálatas que Pablo escribió con su puño y letra. Esos son autógrafos. La verdad es que aunque disponemos, como veremos, de copias muy antiguas y cercanas a los autógrafos, no tenemos ni un solo autógrafo de la Biblia. Es decir, no tenemos a disposición en el día de hoy ningún texto que podamos decir es el original de lo que Pablo escribió con su puño y letra, de lo que Isaías escribió con su puño y letra. No tenemos acceso a los autógrafos o al texto original. La ciencia que compara, por otro lado, hablando de crítica textual, que dijimos los autógrafos y la crítica textual, los autógrafos son los textos originales, no los tenemos, pero hay una ciencia que estudia ese fenómeno y que estudia precisamente comparar las copias y tratar de reconstruir lo más cercano posible ese texto original, es lo que llamamos la crítica textual. Es esa ciencia que compara precisamente las copias que tenemos a disposición para tratar de reconstruir los autógrafos. Eso es la crítica textual. Y la crítica textual dice, por ejemplo, que nosotros podemos reconstruir el texto bíblico casi que en un 97% de fiabilidad. Eso lo afirma, por ejemplo, Donald Carson. Él dice que podemos con certeza saber que más o menos el 97% del texto sagrado tenemos la confiabilidad completa. Veamos entonces cómo la Biblia reúne algunos de los métodos más comunes para evaluar la fiabilidad de los textos antiguos. Hay una manera en que los textos son evaluados para ver si son fiables al texto original, los autógrafos. Porque, como veremos en un momento, la Biblia no es el único texto antiguo
que sufre este fenómeno de que no tenemos acceso a los autógrafos. Estamos hablando de cientos y en algunos casos de miles de años. Pero la ciencia y la crítica textual se ha encargado de reconstruir esto. Así que ellos aplican unas pruebas para comprobar si las copias que tenemos acceso al día de hoy son realmente confiables con lo que fue ese texto original. Y aplican 3 criterios que son aplicados no solamente para la Biblia, sino para cualquier texto antiguo, para poder medir la autenticidad y la integridad de los textos antiguos comparados precisamente entre ellos. ¿Cuáles son esas 3 pruebas de fiabilidad? Bueno, en primer lugar, se compara la cantidad de manuscritos, ese elemento de la cantidad. Y aquí la pregunta que se busca responder es la siguiente: ¿cuántos manuscritos antiguos hemos descubierto? ¿Cuál es la cantidad de texto que tenemos disponible de copias de ese texto original? En segundo lugar, vamos a evaluar la calidad de esos manuscritos que tenemos. Y la pregunta es, ¿son los manuscritos que tenemos consistentes o presentan demasiadas variaciones entre una copia y otra, lo cual nos haría desconfiar mucho más de ellos? Y en tercer lugar, el intervalo de tiempo entre cuando el manuscrito original fue escrito por el autor y los manuscritos más antiguos que tenemos en nuestra posesión. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó entre el texto original y la primer copia a la que tenemos acceso? Eso es el intervalo de tiempo. Pablo escribió esto en el año 60 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo ha pasado para tener acceso a la primer copia que tenemos hoy en el siglo XXI disponible? Ese es el intervalo de tiempo entre el momento en que se escribió y las copias que tenemos. Como les dije hace un momento, esas 3 pruebas son aplicables a cualquier texto antiguo. Entonces vamos a ver y vamos a comprobar eso alrededor de la Escritura. Déjenme entonces guiarlos a través de la aplicación de estos principios, dividiendo este estudio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, miremos un poquito esos criterios. Bueno, hablemos de la cantidad de los manuscritos. Si somos honestos, como la mayoría de los libros de la antigüedad, debemos admitir que hay relativamente pocos manuscritos del Antiguo Testamento. Y la razón para eso, para tener pocos manuscritos, es porque eran elaborados con pieles de animales, muchos de ellos, que no duraban tanto como las tablas de arcilla u otros medios. Además, el Antiguo Testamento fue escrito por una comunidad que en gran parte de su tiempo, como lo vemos testificado en la Escritura, fue nómada. Los israelitas, ustedes vieron que vivieron en muchos lugares y se desplazaban con frecuencia de un lugar a otro. Fueron desplazados, ¿verdad?, a Egipto, se movieron hacia otro lugar, estuvieron en la tierra prometida, luego fueron a Babilonia, un pueblo errante, que estuvo además de eso, bajo subyugación política durante mucho tiempo, lo que hacía que muchas veces los pueblos que conquistaban a otros acababan con sus textos sagrados, ¿verdad?, y perseguían sus textos sagrados para quitar y robar la identidad de los pueblos. Otra razón pudiera ser, para esta escasez de manuscritos, a la reverencia que ellos mismos tenían por la palabra de Dios. Los escribas hebreos, por ejemplo, quemaban o enterraban los manuscritos desgastados o defectuosos. Ellos eran tan cuidadosos de conservar el texto íntegro y fiel que cualquier error que ellos encontraban lo quemaban o lo destruían. Por supuesto que ese efecto, que es negativo a la hora de hablar de la cantidad de manuscritos, se convierte en algo muy positivo a la hora de hablar de la calidad de los manuscritos. Y eso nos lleva entonces a considerar en segundo lugar este elemento, la calidad de nuestros manuscritos. ¿Qué podemos decir de la calidad de los manuscritos del Antiguo Testamento? Ellos tienen una calidad casi excepcional, debido a lo que decíamos hace un momento, al cuidado que los escribas, los sacerdotes y más adelante en la historia un grupo denominado los masoretas tuvieron del texto sagrado. Este grupo, conocido en la historia como los masoretas, fueron aquellos que copiaron el Antiguo Testamento. Fue un grupo de personas que se dedicaron a copiar. Masoretas viene de la palabra masora, que significa tradición. Ellos trataron de coleccionar las copias del Antiguo Testamento y trabajaron más o menos entre los siglos V al IX después de Cristo. Un erudito puso la labor de los masoretas de la siguiente manera. Dice él: los masoretas tenían especificaciones no solo para la clase de pieles que se debían usar y el tamaño de las columnas, sino que incluso había un ritual religioso que el escriba debía realizar antes de escribir el nombre de Dios. Las reglas que gobernaban la clase de tinta que se debía usar, el espaciado entre las palabras, y prohibían que se escribiera cualquier cosa de memoria.
Las líneas y hasta las letras eran contadas metódicamente, y si se encontraba que un manuscrito contenía tan solo un error, era descartado y destruido. Esa era la clase de cuidado que este grupo tenía para poder escribir y copiar el texto sagrado. Así que aunque tenemos poca cantidad de manuscritos, tenemos una alta calidad en lo que tenemos disponible. Ahora, evaluemos el tercer elemento. El tercer elemento es el intervalo de tiempo. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el año de 1947 fue un gran acontecimiento para la crítica textual y para la historia de la escritura, ¿verdad? Por lo menos en su estudio de composición y naturaleza. Porque en el Mar Muerto se desenterraron más de 100 copias de libros del Antiguo Testamento que databan desde los años 200 antes de Cristo hasta el 68 después de Cristo. Hablando acerca de la calidad de estos manuscritos, Millard Burroughs, un académico de la Universidad de Yale, académico de crítica textual, dice lo siguiente: es una maravilla que a través de algo como más de 1000 años el texto sufrió tan poca alteración. Y él dice eso porque los manuscritos del Mar Muerto son casi idénticos a los que datan y a los que se tenían disponibles hasta ese momento del año 500 después de Cristo o el 1300. Esto solo muestra cuán cuidadosamente fue transmitido el texto con el tiempo. Déjenme darles un ejemplo de ese trabajo. Con los rollos del Mar Muerto tenemos documentos, como les decía hace un momento, desde el año 250 a.C. Antes del año de 1947, antes de que se descubrieran los rollos del Mar Muerto, el documento más antiguo al que teníamos acceso era el Códice de Leningrado, que está fechado como en el año 1000 después de Cristo. Es decir, la copia más antigua que teníamos antes del año de 1947 de la Biblia era un códice del año 1000 antes de Cristo, 1000 años después de que el texto se escribió. Cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, retrocedimos a encontrar una copia del año 250 antes de Cristo, es decir, 1250 años después. Y al estudiar y al comparar las copias que se encontraron con los descubrimientos del Mar Muerto, comparadas con lo que se tenía acceso hasta ese entonces, en el 1947, y al cotejar eso se dieron cuenta que eran casi idénticas las copias. Las discrepancias son mínimas y no afectan en absoluto el contenido del texto sagrado. Y eso es un milagro, de que 1250 años después podamos encontrar que las copias son casi idénticas. Y eso nos lo facilitó el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. En resumidas cuentas, los rollos del Mar Muerto nos dan un nivel de confianza de que nuestras copias son muy cercanas a los documentos originales. Una confianza que no tenemos con ningún otro texto sagrado. Y bien, eso ha sido mucho contenido, ¿verdad? Y si usted tiene alguna pregunta sobre la fiabilidad de los manuscritos del Antiguo Testamento, yo te animo a que puedas ponerla en la plataforma, porque en algún momento durante el curso vamos a tener un Q&A, preguntas y respuestas, donde voy a estar ahí disponible para ustedes y responder quizás algunas inquietudes que puedan surgir alrededor de estos temas. Así que si las tienes, por favor ponlas ahí y que podamos discutirlas más adelante en el desarrollo del curso. Ahora dirijámonos al Nuevo Testamento. Todo esto es del Antiguo Testamento. Pasamos el Antiguo Testamento por el filtro de las 3 pruebas de fiabilidad. Ahora introduzcámonos al Nuevo Testamento. Hablemos entonces en primer lugar de la cantidad de manuscritos en el Nuevo Testamento. Y aquí pasa el fenómeno contrario. Tenemos más de 5.700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, que oscilan desde principios del siglo II después de Cristo hasta el siglo XVI después de Cristo. 5.700 manuscritos. El fragmento más antiguo conservado del Nuevo Testamento proviene del 130 después de Cristo. Estamos hablando más o menos que si las cartas se escribieron alrededor del año 60, 70, estamos hablando de la que la primera copia más o menos data de 50 años después, que es muy poco tiempo en comparación con otros textos antiguos. Así que cuando se incluyen las primeras tradiciones árabes, latinas y coptas, pasamos de la cifra de 5.700 a 25.000 manuscritos antiguos disponibles del Nuevo Testamento. Basta con mirar los manuscritos griegos, de 10 a 15 de ellos datan de los primeros 100 años después de que el original fue escrito, y cerca de 50 están dentro de los primeros 200 años. Este número es importante si comparamos los libros del Nuevo Testamento con otros textos antiguos. Y vamos a hacer ese ejercicio.
Comparemos, por ejemplo, este tema de la cantidad de manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento con otros textos antiguos. Por ejemplo, si consideramos los famosos anales escritos por el historiador romano Tácito, vamos a descubrir que solamente tenemos una copia que data del siglo IX, 800 años después de que fue escrito. Una copia de 800 años después de los anales de Tácito. El mejor atestado de los escritores griegos, que fue Eurípides, tenemos cerca de 300 fragmentos de sus escritos. Los primeros que encontramos de Eurípides son del año 700 años después de que él fuera elaborara estos materiales y estos escritos. Así que solamente comparados con estos dos textos antiguos, ¿verdad?, los escritos de Tácito y de Eurípides, encontramos que el Nuevo Testamento es avasallador en la cantidad de copias que tenemos y aún en la cercanía de la consecución de estas copias. Así que piénsalo de la siguiente manera. El Nuevo Testamento no solamente tiene 10, 100, sino 1000 veces más manuscritos que el autor promedio clásico. 1000 veces más. Dicho de una manera simple, tenemos muchísimos manuscritos para comparar unos con otros y asegurar que lo que tenemos acceso hoy día es muy cercano a lo que fueron los textos originales. Pero dijimos que no solamente ese era un elemento, sino que también había otro elemento a considerar, y es la calidad de los manuscritos. William Brown dice lo siguiente: es cierto, no obstante, que la calidad de los escritos del Nuevo Testamento es inferior a los del Antiguo Testamento. Entonces pasa el fenómeno contrario. ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento tenemos una poca cantidad, pero una enorme calidad. En el Nuevo Testamento tenemos una gran cantidad, pero una inferior calidad comparada con los del Antiguo Testamento. Existen más interpretaciones variantes, aunque usualmente estas se deben a asuntos de ortografía, orden de palabras, realmente no asuntos de doctrina. De hecho, se dice, por ejemplo, algunos críticos hablan de que es menos del 1% de esas inconsistencias las que son realmente significativas en la comprensión del texto. Y cuando esas inconsistencias se presentan, la mayoría de las traducciones las reconocen en los pies de página. Entonces quizás un ejemplo de eso es el final de Marcos, ¿verdad? ¿Cómo termina el Evangelio de Marcos? Que si ustedes van a sus Biblias, si tienen una buena versión de la Biblia, le van a poner una nota al pie de página discutiendo si el Evangelio de Marcos termina en el verso 8 o como las Biblias que teníamos como Reina Valera en el verso final, que allí está. Así que esas inconsistencias son marcadas y realmente no alteran mucho el gran mensaje y el contenido de la Escritura y representan, como bien dice, tan solo el 1% del mensaje. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué hay tantas copias del Nuevo Testamento? Yo creo, mis hermanos, que la razón es porque el Nuevo Testamento contiene las buenas noticias. Y cuando tú tienes buenas noticias, tú quieres conservarlas y quieres que todo el mundo acceda a ellas. En el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio de Jesucristo. Los apóstoles y los primeros cristianos querían que el Evangelio corriera por todos los rincones de la tierra y que llegara a cuantas personas fueran posibles. Y la forma en la que eso podía correr y llegar a cientos y miles de personas era a través de documentos, de copias del mensaje de los apóstoles y de los profetas. Y Dios proveyó eso a la humanidad para que pudieran conservarse esas copias y que pudieran pasar de generación en generación, para que la gente pudiera escuchar el Evangelio, arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en aquel que murió y resucitó, y que pudiera poner su confianza en Jesús para ser salvos de la ira de Dios. Y eso son las buenas noticias. Creo yo que esa es la razón por la que se copió tanto y se distribuyó tan ampliamente, dando lugar a esas pequeñas variaciones que acabamos de mencionar. Ahora, entendiendo eso y siendo honestos con que hay variaciones y que hay asuntos en que hay variantes, estamos hablando de que tenemos una profunda piscina de textos que podemos examinar y entonces con toda esa cantidad de textos reconstruir uno que fuera lo más cercano, como lo que llamarían algunos el texto puro del Nuevo Testamento. Nos queda una más y es el intervalo de tiempo. Finalmente pasamos entonces a esta prueba, a los manuscritos del Nuevo Testamento. Recuerde que este es el periodo de tiempo que existe entre cuando se escribió el texto original y el tiempo que transcurrió a la primer copia que tenemos disponible. Y la forma en que quiero que veamos esto es a través de una tabla comparativa, ¿verdad? Que podamos verla en nosotros. Miren, por ejemplo, algunos escritos de César, ¿verdad? Del emperador. Tenemos aquí escritos que él escribió más o menos entre el año 100 al 44 a.C., sus escritos. El fragmento más temprano lo tenemos en el año 900 después de Cristo.
¿Cuánto tiempo pasó entre lo que él escribió y la primera copia que tenemos? 1000 años. ¿Cuántas copias tenemos disponibles? Tan solo 10. Veamos quizás otro de los más populares. Veamos a Homero y la Ilíada, ¿verdad? Que leemos por allí. Él escribió en el año 900 antes de Cristo. ¿Cuál es el fragmento más temprano que tenemos nosotros? Del año 400 antes de Cristo. Tiempo que pasó, 500. ¿Cuántos manuscritos tenemos disponibles al día de hoy? 643. Mire el Nuevo Testamento. ¿Cuándo fue escrito el Nuevo Testamento? El libro más temprano, algunos dicen, Primera Tesalonicenses quizás, fue escrito en el año 40 después de Cristo, ¿verdad? Y el último, Apocalipsis, fue escrito alrededor del año 100 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo tenemos y cuál fue el fragmento más antiguo que tenemos? El año 125. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre el original y la primera copia? Tan solo 25 a 50 años. Compara esta cifra con estas. Enormemente diferente, ¿verdad? ¿Cuántas copias tenemos del Nuevo Testamento? Más de 24,000. Comparado con 643, 820, 8, 7, 10. Así que mis hermanos, es avasallador la prueba de que lo que tenemos nosotros en nuestras manos es sumamente confiable. La conclusión es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son algunos de los textos antiguos más confiables y fieles a los que tenemos acceso en la época actual, en la época contemporánea. Y debemos, hermanos, alabar a Dios por la forma en que Él ha protegido y ha sustentado su palabra a través de los años. Si hay un pueblo perseguido en la historia de la humanidad es el pueblo de Dios. Todo el mundo quería exterminar al pueblo de Dios, desde lo que la Escritura misma narra hasta el día de hoy, ¿verdad? Y acabar con todos los vestigios de ese cristianismo y de ese yavismo en el Antiguo Testamento. Pero Dios ha sabido preservar su palabra, y eso muestra la gran bondad y el profundo deseo que Dios tiene de que su pueblo conozca y siga su palabra. Tenemos un texto sumamente confiable y fiable en nuestras manos, y podemos confiar de que este texto es la palabra de Dios que se le dio a los autores humanos, que la pusieron en palabras humanas para nuestra comprensión y nuestro bien. Que este texto fue completamente inspirado por Dios, es 100% palabra divina, y que esa palabra divina vino a través de autores humanos que comunicaron a través de palabras comprensibles para nosotros la gran verdad de Dios. Y que lo que hoy día tenemos, siglo XXI, es completamente confiable para nuestra fe y nuestra piedad. Glorifiquemos y honremos a Dios por esas buenas noticias. Bien, hemos concluido entonces nuestra lección número 1 y quisiera antes de terminar este video recordarles la tarea que tenemos para esta semana. Deben ustedes estar leyendo esta semana el capítulo 4 del libro Cómo entender la Biblia, referido a la autoridad de la Escritura. Entonces no tocamos ese tema de la autoridad, ustedes lo van a leer allí y vamos a reaccionar alrededor de eso. No hay que hacer alguna asignación, simplemente leer ese material. Recuerden que uno de los requisitos del curso es que usted haya cumplido el 100% de las lecturas asignadas. Así que aunque no va a ser evaluada esta lectura, usted debe realizarla porque al final le vamos a preguntar si lo leyó o no lo leyó en su totalidad. Así que conviene que usted pueda hacer esta lectura y además porque usted quiere conocer este tema de cómo podemos entender la autoridad de la Biblia para la vida de los creyentes. Así que esa es la tarea para esta semana. Si tienen alguna pregunta, recuerde ponerla ahí en el casillero de preguntas y vamos a tener un tiempo, como les dije hace un momento, para responder a todas ellas. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo video.